Adéntrate en las sombras susurrantes del bosque susurrante, secretos del viento, donde cada brisa lleva historias de antaño y cada hoja tiene un cuento que contar. Deja que el viento te guíe a través de senderos ocultos, revelando los misterios que yacen en el corazón del bosque. Prepárate para una aventura nocturna que te sumergirá en un mundo donde la magia es tan real como los sueños. ¿Estás listo para descubrir los secretos que solo el viento conoce? En una tierra donde los árboles susurran secretos antiguos y el viento canta canciones de aventuras olvidadas, se encuentra el bosque susurrante. No es un lugar común, pues aquí la aventura habla de aquellos dispuestos a escuchar. Nuestro cuento comienza con una brisa suave, invitando a un joven llamado Elian a descubrir los secretos que su familia ha guardado durante generaciones. Elian, con la curiosidad ardiendo en su corazón, siempre había sentido una conexión especial con el bosque que bordeaba su hogar. A diferencia de los demás en su pequeño pueblo, no temía adentrarse en sus profundidades. Para él, el bosque era un amigo, un lugar lleno de maravillas esperando ser descubiertas. Una noche, bajo el manto de las estrellas que iluminaba el cielo como un río de diamantes, el viento susurró el nombre de Elian. No era la primera vez que escuchaba los susurros, pero esa noche había algo diferente, una urgencia que no podía ignorar. Movido por una fuerza que no entendía completamente, Elian se adentró en el bosque, siguiendo el llamado del viento. La noche en que Elian decidió seguir el susurro del viento era particularmente clara, con una luna llena que vestía plata sobre el mundo, transformando el bosque susurrante en un reino etéreo de sombras danzantes y luces titilantes. A cada paso que daba hacia el corazón del bosque, los sonidos nocturnos, el crujir de las hojas, el murmullo de los arroyos y el canto lejano de los animales se mezclaban con la melodía del viento, creando una sinfonía que parecía guiarlo más profundamente en su misterio. Elian, llevando consigo nada más que una pequeña linterna y una capa para protegerse del frío de la noche, avanzaba con un sentido de propósito y asombro. A pesar de la familiaridad del bosque, la luz de la luna revelaba detalles que nunca antes había notado. Patrones en la corteza de los árboles que parecían formar mapas estelares, plantas que brillaban con luz propia y ocasionalmente el destello de lo que podría ser un par de ojos curiosos observándolo desde la oscuridad. A medida que se adentraba, el viento comenzó a hablar más claramente, no con palabras, sino con imágenes, emociones y recuerdos que fluían hacia Elian como si estuviera leyendo un libro abierto ante él. Le mostró historias de los primeros habitantes del bosque, seres mágicos que vivían en armonía con la naturaleza, y le susurró los nombres de las criaturas que aún llamaban hogar a estas tierras ancestrales. Después de lo que parecieron horas de viaje, Elian llegó a un claro donde la luz de la luna se concentraba, iluminando un antiguo altar de piedra en el centro, rodeado por unos círculos de árboles antiguos, cuyas ramas entrelazadas formaban una bóveda sobre el espacio. El altar estaba cubierto de musgo y enredaderas, pero aún emanaba una energía que Elian podía sentir resonando en el aire. Fue aquí donde el viento le habló de la razón de su llamado. Cada 1000 años, el bosque susurrante elegía un guardián, alguien cuyo corazón y alma resonaban con la naturaleza misma, para proteger sus secretos y asegurar la coexistencia pacífica de todos sus habitantes. Elian,
Con su amor incondicional por el bosque y su disposición a escuchar, había sido elegido. El viento le reveló que su primera tarea como guardián sería restaurar el equilibrio perturbado por aquellos que habían olvidado la sacralidad de la naturaleza. Para lograrlo, debía emprender un viaje para encontrar los 3 cristales de la armonía, dispersos por el bosque, cada uno custodiado por un ser de poder antiguo. Armado con el conocimiento impartido por el viento y una determinación renovada, Elian aceptó su destino. Sabía que el camino sería lleno de desafíos, pero también de descubrimientos y maravillas. Con la primera luz del alba tiñendo el cielo de tonos de rosa y oro, se dispuso a encontrar el primer cristal, guiado por la brisa que ahora era su compañera constante, susurrándole palabras de aliento y sabiduría. Con el alba como testigo de su nueva misión, Elian emprendió el viaje en busca del primer cristal de la armonía. El viento, su guía y mentor en esta aventura, lo condujo hacia el norte del bosque, hacia un valle conocido entre los antiguos habitantes como el Valle de la Niebla Eterna. Se decía que en este lugar el tiempo y el espacio jugaban a su propio ritmo, y que solo aquellos que realmente entendían el lenguaje del bosque podían atravesarlo sin perderse en su bruma. El viaje no fue fácil. Elian enfrentó pruebas que pusieron a prueba su valentía y su resolución. Cruzó ríos cuyas aguas escondían secretos olvidados, escaló colinas que parecían cambiar de forma con cada paso y sorteó senderos ocultos entre la espesura, cada uno presentando su propio desafío y enseñanza. En su camino se encontró con criaturas del bosque, algunas amistosas y dispuestas a ayudar, otras cautelosas y esquivas, pero cada encuentro le ofrecía una pieza más del vasto rompecabezas que era el bosque susurrante. Al llegar al Valle de la Niebla Eterna, Elian comprendió la razón de su nombre. La niebla era tan densa que parecía tangible, un velo blanco que ocultaba toda la vista, dejando solo los sonidos del bosque como compañía. Recordando las palabras del viento, cerró los ojos y dejó que sus otros sentidos lo guiaran. Escuchó el murmullo de la tierra bajo sus pies, sintió la brisa de su piel y olfateó el aire fresco y puro que lo rodeaba. Paso a paso, se movió con confianza a través del valle, hasta que la niebla comenzó a disiparse, revelando el esplendor de un claro bañado por la luz del sol. En el centro del claro, protegido por un círculo de antiguos robles, brillaba el primer cristal de la armonía. Pero no estaba desprotegido. Frente a él se encontraba el guardián del valle, un ser majestuoso que parecía formado por la misma niebla y la luz del sol. El guardián, con una voz que resonaba como el viento a través de las hojas, desafió a Elian a demostrar su conexión con el bosque y su merecimiento para portar el cristal. Elian, recordando todo lo que había aprendido en su viaje, compartió las historias de su infancia en el bosque, sus encuentros con sus criaturas y las lecciones que el viento le había susurrado. Habló con sinceridad y respeto, no solo por el deseo de obtener el cristal, sino por la genuina gratitud hacia el bosque y todo lo que éste le había enseñado. El guardián, conmovido por sus palabras, reconoció en Elian a un verdadero hijo del bosque, alguien que veía más allá de la superficie, que entendía la importancia de la armonía entre todos los seres vivos. Con un gesto, permitió a Elian tomar el cristal de la armonía, que brilló con un resplandor cálido al contacto de sus manos. Con el primer cristal seguro en su posesión, Elian se despidió del guardián y del Valle de la Niebla Eterna.
llevando consigo nuevas enseñanzas y una renovada determinación. El viaje hacia los otros dos cristales lo esperaba, cada uno protegido por sus propios misterios y guardianes. Pero Elian ya no era el mismo joven que había entrado en el bosque. Ahora era un guardián en su propio derecho, listo para enfrentar los desafíos que vinieran con la sabiduría del viento como su guía. Con dos de los cristales de la armonía ya en su poder, Elian se adentró aún más en el corazón del bosque susurrante, donde las sombras se entrelazaban con la luz y los secretos ancestrales parecían palpitar en el aire. El último cristal lo esperaba en el lugar más sagrado del bosque, el Círculo de los Guardianes, un antiguo claro rodeado por los árboles más antiguos del bosque, cuyas raíces se hundían profundamente en la tierra, tocando la esencia misma del bosque. A medida que se acercaba, la atmósfera se tornaba más densa, cargada de una energía que Elian nunca antes había sentido. Era como si el bosque entero contuviera la respiración, anticipando el momento decisivo que se aproximaba. En el centro del claro, rodeado por un halo de luz que parecía emanar directamente de la tierra, brillaba el último cristal de la armonía, custodiado por el más poderoso de los guardianes, el espíritu del bosque. El espíritu del bosque, una entidad majestuosa que encarnaba la fuerza vital del bosque y todos sus habitantes, se reveló ante Elian no como un adversario, sino como el último maestro en su viaje. Para reclamar el último cristal, dijo con una voz que era el susurro del viento y el murmullo de las aguas: debes demostrar que entiendes lo que significa ser verdaderamente uno con el bosque, que puedes escuchar no solo con tus oídos, sino con tu corazón. La prueba final no fue un desafío de fuerza, sino de armonía. Elian, guiado por las lecciones aprendidas en su viaje, cerró los ojos y extendió sus sentidos, conectándose con el bosque a su alrededor. Escuchó las historias susurradas por los árboles, sintió el fluir de los ríos en sus venas y entendió el canto de las aves como nunca antes. En ese momento se convirtió en el viento, en la tierra, en el agua y en el fuego, unificándose con el bosque en una danza de luz y sombra. Al abrir los ojos, Elian se encontró sosteniendo el último cristal de la armonía, su luz pulsando en sincronía con su corazón. El espíritu del bosque asintió, un gesto de aprobación y reconocimiento. Has demostrado ser digno, Elian. Ahora, con los 3 cristales reunidos, debes restaurar la armonía que se ha perdido. Con los 3 cristales de la armonía en su poder, Elian se dirigió al altar ancestral en el centro del círculo de los guardianes. Colocando los cristales en su posesión, comenzó a recitar las antiguas palabras que el viento le había enseñado, palabras que eran un puente entre el mundo humano y el natural, entre el pasado y el presente. A medida que las palabras llenaban el aire, los cristales brillaron con una intensidad cegadora, liberando su energía en el corazón del bosque. La tierra tembló, los árboles se inclinaron como si rindieran homenaje, y una ola de vida y luz se expandió por todo el bosque susurrante, tocando cada rincón, cada sombra, sanando las heridas causadas por el olvido y la desconexión. Cuando la luz se disipó, el bosque estaba transformado, la armonía había sido restaurada y con ella la promesa de un nuevo comienzo para el bosque susurrante y todos sus habitantes. Elian, ahora verdaderamente un guardián, sabía que su viaje no había terminado. Había restaurado el equilibrio, pero mantenerlo requeriría dedicación, amor y sobre todo la voluntad de escuchar y aprender del bosque y sus secretos eternos.
Tras la restauración de la armonía en el bosque susurrante, Elian no regresó inmediatamente a su hogar. En cambio, pasó varios días más en el círculo de los guardianes, aprendiendo de los espíritus del bosque. El espíritu del bosque, en particular, compartió con él antiguos conocimientos sobre las plantas, los animales y los ciclos naturales que mantenían la vida del bosque. Elian escuchó con atención, comprometiéndose a ser no solo un guardián de este conocimiento, sino también un maestro que lo compartiría con otros. Cuando finalmente regresó a su aldea, Elian era una persona transformada. No solo había vivido una aventura que cambiaría su vida, sino que también había adquirido una sabiduría y una comprensión profundas de la conexión entre todos los seres vivos. Su regreso fue celebrado por su familia y amigos, pero lo que más deseaban era escuchar las historias de su viaje y aprender de las lecciones que había traído consigo. Elian dedicó los siguientes años a cumplir la promesa que había hecho al espíritu del bosque. Junto con los habitantes de su aldea, trabajó para proteger el bosque susurrante, asegurándose de que sus secretos y su belleza se preservaran para las futuras generaciones. Plantaron nuevos árboles, limpiaron los ríos y arroyos y crearon senderos que permitían a las personas explorar el bosque sin dañarlo. Bajo la guía de Elian, la aldea de Lumina se convirtió en un ejemplo de coexistencia armoniosa con la naturaleza. Pero el impacto de Elian se extendió más allá de los límites de Lumina. Viajeros de tierras lejanas venían para escuchar al joven que había restaurado la armonía en el bosque susurrante y para ver con sus propios ojos el milagro de las estrellas danzantes. Elian compartía su historia no para ganar fama, sino para inspirar a otros a escuchar los susurros de la naturaleza y a actuar como sus guardianes. Con el tiempo, Elian se convirtió en una leyenda, el guardián del bosque susurrante, cuyo nombre era sinónimo de coraje, sabiduría y amor por el mundo natural. La Noche de las Estrellas Danzantes, en particular, se convirtió en un festival celebrado no solo en Lumina, sino en muchas otras aldeas y ciudades, un recordatorio anual de la magia que existe en el mundo y de nuestra responsabilidad de protegerla. El bosque susurrante de Secretos del Viento nos enseña que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar una diferencia en el mundo que nos rodea. La historia de Elian es un llamado a escuchar los susurros del viento, a aprender de la sabiduría de la naturaleza y a actuar como sus guardianes. Nos recuerda que la verdadera armonía se logra cuando reconocemos nuestra conexión con todo lo vivo y trabajamos juntos para preservar la belleza y el equilibrio de nuestro planeta.